Ahora sí, la palabra del Señor nos dice en este día, una vez más, vamos a leer allí. ¿Lo tienen allí? Amén. Amén. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Señor, y más importante que mis palabras son las tuyas. Más importante que mi voz es la tuya. Señor, y estamos aquí reunidos en esta mañana buscando tu consejo, necesitando tu voz que nutra nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón. Señor, por favor, háblanos de una manera poderosa en esta mañana. Ministranos de una manera poderosa por medio de tu sola palabra y la obra poderosa del Espíritu Santo, Señor, que está aquí hoy con nosotros. Señor, habla de una manera trascendente, Señor, como nunca antes en esta mañana. Nuestros corazones claman por tu palabra. Nuestra vida tiene sed, Señor, y nuestra vida necesita ser alimentada de tu maná, que es la palabra que tú has de traernos hoy. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y que tu palabra penetre de una manera poderosa en nuestros corazones. Cámbianos, Señor, y danos sabiduría para la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es claro que sin pensar y sin querer, como alguno por ahí diría, ser machista, que el Salmo 128 es un salmo dirigido al varón. No por ser machista o por querer hablar simplemente a un sector de la congregación, sino que si usted entra en el contexto y usted lee el Salmo 128, está dirigido a los varones. Leía y, mejor dicho, escuchaba hace algunas semanas a un predicador que hablaba por allí y decía: la cultura en la cual vivimos está en crisis, y una de las crisis que vive la cultura a nivel mundial es una crisis de liderazgo. Y no de liderazgo en términos generales, sino de liderazgo en términos masculinos. Este predicador decía: vivimos un tiempo de crisis en cuanto al liderazgo masculino. El hombre tiene dificultades para liderar, y no de empresas, sino está hablando de la familia. Y si es una verdad, mi hermano, esto que estoy diciendo no es una realidad solamente presente, sino que es una realidad que nos acompaña desde el principio de la creación. Usted recordará en cuanto a la caída, Génesis capítulo 3. Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran de un determinado fruto, pues si comían de ese fruto, ciertamente morirían. Eva prueba del fruto y luego se lo comparte a su esposo. Pero es curioso que cuando Dios ve su accionar, cuando Dios ve lo que tanto Eva como Adán llevan a cabo, no solamente desobediencia, sino también allí hay un problema de liderazgo. Porque si usted lee, Dios no va a buscar a Eva, sino que va a buscar a Adán, porque la advertencia fue hacia Adán. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo 128? Pues mucho. Porque encontramos aquí bendiciones que vienen como consecuencia
de actitudes de un hombre cabeza de familia. Dos actitudes específicamente que encontramos en el versículo 1 que traen como consecuencia bendiciones a su familia en el tiempo presente y a las generaciones futuras. En primer lugar, actitudes, y esta podría ser tranquilamente la reflexión de la meditación del día de hoy, actitudes que traen bendición sobre la familia. Número 1, encontramos dos de ellas y las encontramos en el versículo 1. Dice el salmista: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Dos actitudes aquí que tienen que ver con acciones, que tienen que ver con decisiones. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y anda en sus caminos. Temor y obediencia. En este caso de un padre de familia, en este caso de un cabeza de familia que tiene a su esposa, que tiene a sus hijos y que tiene una descendencia de la cual habla el salmista. Y quien escribe aquí lo toma como bienaventurado, dichoso, feliz, contento, alegre. Esa es la traducción del bienaventurado. Alguien que expresa alegría en su vida por recibir determinadas bendiciones. Ahora, esas bendiciones de las cuales nos habla el salmista son bendiciones que vienen como consecuencia de decisiones que se tomaron en su vida. Se lo quiero repetir. Claro, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de amor. Dios derrama bendiciones sobre nuestras familias y sobre nuestras vidas por pura gracia, y muchas de esas bendiciones que hemos de recibir no son bendiciones que habremos merecido. Pero sí hay una verdad bíblica, mis hermanos, y es que nuestra conducta, nuestras decisiones en la vida traen como consecuencia a nuestra vida y a nuestra familia la bendición o la maldición, la bendición o los problemas. Y aquí en este caso esta persona es bienaventurada, es feliz, es bendecida, porque ha tomado una actitud primeramente hacia Dios, no hacia el mundo, hacia Dios. Y es una actitud de temor. Y no es un temor hacia Dios que tiene que ver con miedo, porque muchas veces las palabras se confunden en nuestra cultura, sino que tiene que ver con la reverencia que amerita el conocimiento de Dios. Escuche bien esto, lo que le voy a decir. El temor del cual habla el salmista aquí tiene que ver con una reverencia que este varón tiene hacia Dios por haberle conocido de una manera genuina y personal. Porque nadie puede temer, nadie puede reverenciar algo que no conoce. ¿Me entiende lo que les digo? Amén. Y para conocer, para temer a Dios, primeramente hay que conocerle. Primeramente hay que tener un encuentro con Él. Primeramente hay que saber quién es Él. Y este varón, este cabeza de familia, es bienaventurado porque teme a Dios y como consecuencia de su temor reverente a Dios, número 2, vive una vida de obediencia. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, pero también que anda en sus caminos. Hay dos palabras, mis hermanos, que se utilizan mucho en ciertas ciencias e inclusive en la teología. Para muchos será complicado, pero es muy sencillo y yo sé que usted me entenderá, y quienes asistan regularmente saben que hago mucho énfasis en esto. La ortodoxia y la ortopraxis. Escuche esto y sé que todo el día meditarán estas dos palabras. Ortodoxia y ortopraxis.
La ortodoxia tiene que ver con aquellas verdades que nosotros podemos creer. Pero la ortopraxis tiene que ver con cuando esas verdades que nosotros conocemos afectan nuestra vida y nuestra praxis. Es decir, la práctica. Y este salmo precisamente tiene que ver con eso. No solamente con temor reverente a Dios, el conocimiento de Dios, sino que cómo el temor a Dios que proviene del conocimiento que yo tengo de Él afecta mi vida, me lleva a la obediencia y trae bendición a mi familia. Se lo quiero volver a repetir. El conocimiento personal que yo tengo del Dios que me salvó me lleva a temer a su persona, y el temor a su persona me lleva a la obediencia a Él, y la obediencia trae hacia mi vida bendición, hacia mi familia bendición, hacia mi cónyuge bendición y hacia mi futuro bendición. Número 1, mis hermanos, comprender esta realidad espiritual. Todos queremos bendiciones. Todos anhelamos que nuestras oraciones sean respondidas. Todos seguramente aquí deseamos en nuestras vidas personal, familiar, laboral, el presente, el futuro, ser bendecidos por el Señor. Y que nuestra vida personal sea una vida que agrade a Dios. Pero para eso debemos comprender que debemos ser obedientes. Obedientes, mis hermanos. Número 1, debemos aprender en la vida cristiana que debemos ser obedientes, y en muchas ocasiones eso es una decisión personal. La obediencia es una decisión personal que trae consecuencias a nuestras vidas. Desde el principio de la creación fue así. Adán y Eva desobedecieron y hasta el día de hoy usted sufre las consecuencias igual que yo. ¿Sí o no? Toda la humanidad de todos los tiempos, fíjese la consecuencia que trajo la desobediencia de Adán y Eva. Ahora aquí, el salmista no habla de alguien que desobedece y que trae como consecuencia a su presente y a su futuro consecuencias, sino que habla de lo contrario, de alguien que es temeroso de Dios, de alguien que toma la decisión de la obediencia, de la consagración, del temor reverente, y que sobre su vida, sobre su familia, sobre su futuro hay grandes bendiciones. 4 bendiciones que menciona el salmista que quiero compartir brevemente, que son promesas para usted y que son promesas para mí, pero siempre y cuando tomemos la actitud del salmista de vivir una vida de temor a Dios y de vivir una vida de obediencia. 4 bendiciones que recaen sobre aquellos que viven una vida de reverencia y obediencia a Dios. Versículo 3 al 6. En primer lugar, y por supuesto la idea no es hablar de prosperidad, no es nuestro estilo, no lo hacemos, no lo proclamamos, pero hay una bendición puntual aquí acerca del área laboral, del área económica dentro de la vida familiar. Versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás, ¿y qué cosa? Y te irá bien. Mis hermanos, por supuesto que no estamos aquí como son las modas de nuestro tiempo,
queriendo impulsar o procurar decir cosas que la palabra del Señor no dice. Pero sí aquí, en el versículo 2, encontramos la consecuencia que recae sobre una persona que vive en obediencia. No habla de glorias, no habla de grandes prosperidades, sino que está hablando de la bendición de Dios, de la mano de Dios en el área laboral de aquel que vive una vida en temor reverente y obediencia. Cuando comieres el trabajo de tus manos, otra vez, bienaventurado serás y te irá bien. Mis hermanos, nuestras decisiones y nuestra conducta influyen en todas las áreas de la vida. Y nuestra conducta espiritual, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios influye de manera, escuchen lo que le voy a decir, de manera integral en la vida. Se lo quiero repetir. Nuestra vida espiritual, las decisiones que tomamos, cómo está nuestra relación con Dios, influye de manera integral en la vida. En muchas ocasiones, a veces uno, tal vez por ignorancia o no, uno hace determinada separación entre lo sagrado y lo secular. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la iglesia es una cosa, mi relación con Dios es una cosa, mi estudio de la palabra es una cosa, mi comunión, mi servicio es una cosa, y mi trabajo va por otro lado. Mi hora laboral va por otro lado. Lo que yo hago en el trabajo va por otro lado. Y el salmista aquí unifica. El que teme a Dios, el que obedece a Dios, el que es una persona íntegra, como consecuencia, verá la bendición de Dios en el área laboral. Dice la palabra del Señor, acompáñenme, el libro de Eclesiastés, Sabiduría para la vida. Libro de Eclesiastés, por favor. Dos pasajes, Eclesiastés, capítulo 3, primeramente. Economía, vida laboral, bendición de Dios que proviene de la obediencia. Eclesiastés capítulo 3 en primer lugar, versículos, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Eclesiastés 3, versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay... Escuche, mi hermano, escuche esto, ¿eh? Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y que también, pueden marcar eso allí, ¿qué es? ¿Qué cosa? Don, regalo, y que también es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. Que goce de todo el bien de su labor, de todo el bien con el cual, como de lo que trabaja. ¿Qué dice Salomón? Eso es un don. Es un regalo. Respóndame usted, mis hermanos, ¿cuántas personas usted ve en la vida cotidiana, y permítame decir esta palabra vulgar, pero usted me va a comprender, no es ofensiva, infelices en su trabajo,
Hay muchas, ¿verdad? Que no disfrutan de su trabajo, que no disfrutan de sus horas laborales, que está bien, van, cumplen horario, ganan su salario, bien, mal, poco o mucho, pero que no está sobre ellos lo que dice aquí, que gocen, que se alegren, que disfruten de su labor, de lo que tienen, de lo que viven. Y Salomón dice que en esta área, de la cual el salmista también habla, en la cual puede estar la bendición de Dios, debe estar la bendición de Dios, es un don, es un regalo, es algo que puede estar sobre nuestras vidas, pero el salmista enseña que eso puede venir cuando estamos viviendo una vida de temor a Dios y de obediencia. Un poco más adelante, capítulo 5, versículo 19 también de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice allí, he aquí pues el bien que yo he visto. Escuche, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con el que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Escuche, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y toma su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Puede ver, mi amado, mi amada, mi amigo, el obrar de Dios aquí? Todos debemos trabajar, pero Dios desea más que eso. No es solo la parte laboral para, generar ingresos a nuestra vida, sino aprender que en el área laboral, allí también podemos ver la bendición de Dios, no solo en abundancia, sino también en el goce, en el disfrute. No solamente en aquel que trabaja de manera normal, sino también en el cual allí Eclesiastés dice aquel al cual Dios le ha dado riqueza, pero no solamente la riqueza, sino la facultad para que goce de la riqueza que tiene, porque no todos lo tienen. ¿Sabe? Me asombra en la cotidianidad de mi trabajo cuando yo en ciertas ocasiones veo determinadas actitudes que humanamente no se comprenden, pero a la luz de la palabra sí. Llevo casi, no sé si es este año o el otro, se va a cumplir 12 años de trabajar en mi lugar de trabajo. El trabajo nunca faltó. Los ingresos nunca faltaron. La mercadería siempre estuvo. El lugar lleva creo que casi 40 años en el lugar donde se trabaja. Y uno puede decir, claramente, quien es dueño, quien abrió ese lugar, debería haber visto en el transcurrir de tantos años que a pesar de las crisis, de las pruebas, de los cambios de gobierno, de las crisis económicas, Dios siempre se ocupó de sostener todo para que nada falte. Pero uno ve con tristeza el afán de quien no tiene este don, que es un regalo de Dios para disfrutar de lo que se tiene. Porque hay abundancia, porque hay trabajo, porque hay bienes económicos, porque hay dinero, porque hay sostenimiento y todo va medianamente bien. Pero ¿sabe que no hay? Goce. ¿Por qué no hay goce cuando parece que todo va bien? Bueno, porque en muchas ocasiones
en esta área hay cosas y bendiciones que son solamente un regalo del Señor. Y debemos examinar nuestras vidas en primer lugar, no solamente cabezas de hogar, sino quienes trabajan, para meditar si tal vez el problema no es externo, sino interno del corazón. Si estamos genuinamente viviendo la vida como nos enseña el salmista, en obediencia, con temor reverente, o si tal vez nuestros ojos momentáneamente en ciertas ocasiones de la vida se desvían de lo realmente importante y en vez de estar gozosos por lo que Dios nos da y aprender a disfrutar de lo que deberíamos disfrutar en la vida, nuestros ojos se desvían y caemos en el afán, caemos en la preocupación desmedida, caemos en las malas decisiones. Y no estamos disfrutando de la bendición de Dios en esta área. Bendición en el trabajo y en el área económica. Número 2. Y permítame ser enfático aquí. Bendición en la vida conyugal. Versículo 2 y versículo 3. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva el fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Por eso, mis hermanos, volvimos al principio de la creación. Porque usted sabe y recuerda esa gran historia. Dios creó a Adán y después creó a Eva, pero Adán tiene un rol particular. Adán es la representación, Adán es la cabeza, Adán es, permítame utilizarlo allí, el líder de la primera familia bíblica, quien debe llevar, teniendo en cuenta la voluntad de Dios, a su familia por el buen camino, pero se desvía, toma malas decisiones, come del fruto que le da a su esposa y desobedece y trae consecuencias al resto de la humanidad. Y aquí este hombre ve la bendición de Dios en su trabajo, ve la bendición de Dios sobre su esposa porque él ha empezado a vivir una vida en obediencia al Señor. Ve la bendición de Dios en su trabajo y ahora el salmista habla de su cónyuge, de su esposa. Tu mujer será como vid, como un fruto que lleva fruto a los lados de su casa. No es gran prosperidad, sino que es una mujer que, lo quiero decir así, no es una mujer grandemente próspera, ni rica, sino que es alguien que, como consecuencia de la bendición que hay en su casa, tiene para compartir. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Hay bendición en su casa. Hay bendición en la parte económica y no lo guarda para ella, sino que como es bendecida, como ve la bendición de Dios, el fruto que hay en su casa, lo comparte con otros. Mi hermano, debemos, varones, y me incluyo aquí, meditar por un instante sobre nuestro accionar. Y debemos tomar estas palabras del salmista. Esto sería para muchas charlas de consejería, ¿verdad? Porque hay un rol que se le ha dado al hombre.
responsabilidad que tiene el hombre, que si es bien llevada delante de Dios, con su relación con Dios, en su vida espiritual, hay promesa de bendición. No solo en la parte económica, sino también en su vida conyugal. Si hay una cosa que procuro en los tiempos de consejería, por supuesto hay cuestiones que son privadas. Cuando viene un matrimonio, cuando viene un cónyuge, vio que hoy es la onda, y quienes me conocen saben que ya lo he dicho muchas veces, vieron que hoy es la onda. ¿Qué es? Mi pareja. ¿Qué es? No tengo idea. Es que cuando vienen dos personas con un problema, hablen los dos. ¿Me entienden? Usted va a entender lo que le voy a decir. Porque, respóndame algo. Cuando hay problemas conyugales, cuando hay problemas matrimoniales y cuando uno no puede pensarse a sí mismo un momento, ¿qué es lo primero que uno dice? Se lo voy a decir en teología. ¿Qué fue lo primero que Adán dijo? Fue culpa de ella. ¿O no? Permítame hablarle así con risas, porque fue así. Señor, Adán, ¿qué hiciste? Fue a Eva. Señor, la mujer que tú me diste agarró del fruto y me lo dio y yo comí. O sea, la culpa la tiene ella, vos no hiciste nada. Te obligaron. 2000 años después sigue el mismo problema. La culpa es del otro. Cuando en muchas ocasiones uno tiene que, sin dureza y examinándome a mí mismo mientras le hablo, uno debe empezar a mirarse a uno mismo. Y el varón, el hombre, el cabeza, tiene que empezar a pensar si genuinamente todo está en orden primero. Si mi relación con Dios es correcta, si estoy obedeciendo a Dios como Dios me lo pide, si estoy siendo un buen cabeza de hogar como la palabra del Señor me enseña, porque a veces los problemas que hay en nuestro hogar tienen muchas expresiones, pero la esencia comienza con el cabeza de hogar está en buena relación con el Señor. Amén. Porque si eso está bien, el salmista promete bendición en lo económico. Y aquí, en este caso, con una esposa que goza de estar bien y tiene para compartir con otros. Lea, por favor, este texto tan mencionado de cómo es una mujer bendecida. Libro de Proverbios, al final del libro, Proverbios capítulo 31. Proverbios 31, podríamos leerlo todo. Proverbios 31, versículo 10, dice allí: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, podríamos hablar versículo por versículo de esto. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Otra vez. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Escuche versículo 13 aquí. Busca lino, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Una mujer trabajadora también. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos.
Se levanta aún de noche y da comida a su familia y la raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien en sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Versículo 20, alarga su mano. Otra vez, alguien que comparte, que tiene para compartir. No es rica, sino que es bendecida y comparte. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Una mujer bendecida. Una mujer que tiene y como consecuencia de la bendición comparte. Pero el salmista nos enseña que este bien y esta bendición proviene cuando hay un hombre temeroso de Dios y obediente. Número 3, últimos 2. Bendición en el área económica y laboral, bendición en el área conyugal. Número 3, bendición en el área de sus hijos. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos, fíjese todo lo que trae mi hermano. Tus hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. A veces queremos encontrar tantas respuestas y tantas soluciones a los problemas que tenemos en la vida, cuando en realidad solo aquí hay dos cosas muy puntuales que acarrean bendición a la casa, a la economía, al cónyuge, a los hijos. Y es el temor a Dios y la obediencia. ¿Cuánto, mis hermanos, nos cuesta? ¿Y cuán extraordinarios somos en la vida para poner tantas excusas a veces a las cosas puntuales que Dios nos pide que hagamos en la vida para que veamos sobre nuestras vidas las bendiciones? Mi hermano, somos expertos en las excusas. Temor y obediencia. ¿Qué requiere? ¿Qué? Permítame decirlo así, como diría estos predicadores de la prosperidad. ¿Qué atrae la bendición? Temor a Dios y obediencia. Temor a Dios y obediencia. Cuando usted se pregunte, ¿por qué me sucede esto? Bueno, pregúntese. Temor y obediencia. Temor y obediencia. Y mi hermano, por favor, abandone las excusas, abandone sus planes A, B, C, frente a lo que la Biblia le dice que usted debe hacer. Abandónelo, obedezca, sin planes B, C y J. Y usted verá como consecuencia en su casa estas bendiciones. Pruébelo. Abandone su egocentrismo. Abandone sus ideas de cómo deben ser las cosas. Haga su vida matrimonial, económica, laboral, como la Biblia le enseña. Y verá que la Biblia es verdad. Amén. De verdad. Y el que vive así puede experimentar estas bendiciones. Qué difícil es hablar de estos temas. No solo de los cónyuges, sino aquí de los hijos. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Compartía con Joana el otro día, no era una mesa, pero en verdad me emocionaba. Un instante, un momento, un segundo.
Luego de tantos días de trabajar y los afanes de la vida y las preocupaciones y las actitudes que a veces se pueden tener, un instante que tenía justo a Caleb y a Gianna, a los dos juntos a Upamio. ¡Cuánta bendición! ¡Cuánta bendición! Que a veces nos perdemos y que Dios nos ha dado. Pero también, cuánta responsabilidad. Amén. Cuánta responsabilidad. Porque conforme a como sea mi vida espiritual, así será las consecuencias que hayan sobre ellos. ¿Saben? Y quiero ir redondeando este mensaje. No es un cliché, no es una frase hecha, es una realidad bíblica. Quienes deciden vivir una vida en obediencia y en temor, traen bendición. Escuche lo que le voy a decir. A sus cónyuges, a la realidad de sus hijos y a sus futuras generaciones. Pero son decisiones que debemos tomar en nuestras vidas. Porque como también es una realidad de que quien decide vivir en obediencia ve la bendición de Dios, también es una realidad del que toma la decisión de vivir en rebeldía, ve lo opuesto. Ve los problemas, ve las crisis, ve los desórdenes, ve las consecuencias en las generaciones futuras. Y Dios nos ayude, hermanos. Escuche, ¿cuántos de los que estamos acá hoy, jóvenes y no tanto, cuántos de los que estamos acá somos el fruto de padres que decidieron caminar en obediencia y temor? ¿Cuántos de los que estamos acá somos el fruto de hombres que han en algún punto de su vida tomado la decisión de obedecer y vivir una vida reverente al Señor, y como consecuencia nosotros somos el fruto de eso? Ahora, este es un llamado para ustedes y para mí también, de que hoy podamos tomar una decisión sabiendo de que somos responsables de las decisiones que tomamos. Padres aquí presentes somos responsables de las decisiones que tomamos, y quienes no son padres también lo son, pues algún día lo serán. Algún día lo serán. Y sus hijos observarán sus actitudes. Y sus hijos observarán su vida espiritual. Y sus hijos observarán su calidad de vida espiritual. Y eso traerá como consecuencias otras decisiones. Si estoy aquí es porque mis padres tomaron decisiones en obediencia y en consagración. Y pienso en los más jóvenes aquí, en Lucas, en Nahuel, en Valentín. Un día serán padres. Nahuel creo que se estaba cerca en algún momento. También serán padres. Y también nos acompañará esta realidad espiritual de que conforme a las decisiones que vayamos tomando progresivamente en nuestras vidas, veremos o la bendición o la maldición. O la bendición de Dios por caminar en obediencia, bendiciendo todas las esferas de mi vida, o los problemas
Bendición de Dios como consecuencia de la obediencia. Y bendición de Dios, en último lugar, sobre las generaciones que vienen, las cuales no vemos. Dice el salmista allí, versículo 5 y versículo 6. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas, escuchen esto, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hermanos, no tenga en poco las decisiones que tome hoy. Esto es para hombres y mujeres. No tome en poco las decisiones que ha de tomar hoy. Jóvenes, no tomemos en poco las decisiones que hemos de tomar hoy, pues en cada decisión sepamos que hay consecuencias detrás de eso. Bendiciones detrás de eso. O problemas. Y este salmista aquí, que la palabra del Señor enseña, tomó el camino de la obediencia. Y vio el fruto. El fruto en su trabajo, el fruto con su esposa, el fruto con sus hijos presentes y también con aquellos que han de venir. Puede ver y considerar un instante el poder de una decisión en obediencia. No tiene límite. No tiene límite. Llega una generaciones que tal vez usted no verá, pero recordará. Una persona en algún punto de su vida tomó una buena decisión que cambió la historia. ¿Cuántos de los que estamos acá, sus padres tal vez no han sido creyentes? Sus abuelos no han sido creyentes. Tal vez no han tenido familia creyente, pero sin embargo Dios los llamó a ustedes para que sus hijos vivan en bendición, para que sus nietos vivan en bendición, para que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos un buen día recuerden, aunque usted no esté sobre esta tierra, alguien tomó la decisión de caminar en obediencia y trajo bendición sobre toda la familia por muchas generaciones. Amén. El poder de la decisión de la obediencia no tiene límite. ¿Quiere ver bendición sobre su matrimonio o pareja? Obedezca. ¿Quiere ver bendición sobre sus hijos? Obedezca y viva en temor al Señor. ¿Quiere que sus generaciones futuras caminen en integridad y en la bendición del Señor? Obedezca al Señor. Jóvenes tal vez hoy no lo ven, pero les llegará. No menosprecien sus decisiones hoy. No menosprecien sus decisiones hoy. Porque cada decisión puede llegar a determinar una bendición futura para su familia, para su economía, para sus hijos, para sus futuras esposas. Temor al Señor y obediencia. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Muchas gracias porque no solamente nos has tal vez traído consejo,
también tú nos llevas hoy a la gratitud. Porque tal vez, ¿cuánto tenemos que no vemos? Señor, hoy vamos a ti en primer lugar pidiéndote perdón, porque la vida, los problemas, el mundo y todo lo que en él hay, en muchas ocasiones nos lleva a desviar tu mirada de ti. Señor, perdónanos. Señor, y por favor, ayúdanos a vivir como el salmista nos enseña, a poner, Señor, en nuestras vidas en primer lugar el temor a ti, la obediencia. Señor, perdónanos. Señor, que tu gracia, que tu misericordia nos alcance para poder ser como el salmista y poder disfrutar, Señor, de la bendición tuya en todas las áreas de la vida. Señor, nuestra familia te necesita. Nuestra economía te necesita. Nuestro futuro te necesita a ti. Señor, si hay algo que necesitamos en nuestras vidas, sobre todas las cosas, es tu bendición, es tu presencia. Pues sin tu bendición en nuestras vidas nada somos. Por eso, Señor, ayúdanos en el día de hoy, a tomar las decisiones que hay que tomar. Señor, ayúdanos a renunciar a lo que haya que renunciar, a pedir perdón por lo que haya que pedir perdón, a arrepentirnos si fuera necesario, pero ayúdanos a tomar las decisiones que haya que tomar, para que comencemos a caminar como aquel hombre que menciona el salmista, que camina en los caminos del Señor y ve la bendición de Dios. No es fácil, pero es lo mejor. Y Señor, concluimos esta reunión dándote gracias por lo que nos has dado. Señor, si tal vez lo que tú nos has dado lo hemos malogrado, tal vez las circunstancias de la vida nos han hecho no valorar toda la bendición que nos das. Señor, perdónanos. Señor, y ayúdanos a ver tu mano en todo lo que nos das cada día, aún y en primer lugar a nuestras esposas y esposos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a aquellos, Señor, que aún no conocemos y algún día vendrán y serán partícipes de nuestras decisiones. Señor, ayúdanos a ser agradecidos por la familia que nos has dado. Oremos un instante juntos por esto. Quisiera hacer algo